que lo único que quieren las sirenas es ser escuchadas, que es yo no soy mi mente. Y por más caminos que recorras, jamás encontrarás los límites del alma, tan profunda si es su dimensión. ¿Cómo es posible que yo nunca me haya dado cuenta de eso? ¿Cómo están? Soy Fernando Sande y este es un episodio más de Pensamiento Vivo Podcast donde le damos voz al conocimiento. Y hoy tenemos un invitado muy especial que sé que les va a romper la cabeza ahí en muchos conceptos, los vamos a hacer pensar un poquito y a reflexionar. Gennady Burkes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí contigo, con ustedes. Excelente, pues bienvenido. Difícil elegir un tema, pero vamos a iniciar. ¿Quién es Gennady Burkes? Platícanos por qué te dedicas, cómo llegaste a esto. Ahora sí que danos un preámbulo para la gente que por primera vez tiene la oportunidad ahí de contactar contigo. Sí, claro, yo estudié la licenciatura en filosofía en la Universidad de acá de Baja California, la UABC, Ujú. desde el 2002 al 2000, al 2007. Sin embargo, mi búsqueda filosófica puede ser leída hasta años antes del 2002, más o menos como en el año 2000. Yo comencé a leer a Uspensky, a Gurdjieff, Carlos Castaneda, y luego de ahí muté hacia otros como Sartre, Kant, y ahí empezó mi búsqueda bastante intensa, debo decirlo, hasta la fecha, entre lecturas, diferentes prácticas, investigaciones y demás. Y luego, por ejemplo, me fui más hacia el rumbo de las filosofías de la India, ¿no? Ujú. Y luego después a lo que comúnmente se llama filosofías orientales, ¿no? Y bueno, después hice una maestría en terapia Gestalt, estudié otras cosas como masoterapia clínica, Qigong, etcétera. Y bueno, actualmente me dedico más quizás a dar cursos que tienen relación con la terapia Gestalt y la filosofía, la epistemología, ontología, etcétera. Digamos intento hacer un mixto bastante coherente en la medida de lo posible entre filosofía y terapia Gestalt, ¿no? Muy bien, muy bien. Veo que dentro de tus intereses, al menos así lo percibo, porque ya hablar de Upensky, luego irte a Sartre y todo, o sea, hay cierta rebeldía ante la ideología social, ¿no? O sea, cuestiones desde profundas, metafísica, esta cuestión del vacío, esta cuestión porque al menos los autores y lo que se va a la literatura, incluso hindú, pues tiene que ver mucho con este tipo de desapego, de vacío, ¿no? ¿Sí sientes tú un eje rector en esta línea que has estudiado? Y es interesante que lo menciones porque no, creo que no se lo había contado a nadie. Ajá. Es que en la preparatoria, más o menos como en cuarto semestre, tercer semestre de la Ujú. preparatoria, yo comencé a leer a Uspensky, un libro que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida, que es Ujú. quizás uno de los principales para ingresar al cuarto camino. Pues yo tenía 16 años, francamente no entendí mucho, pero me di cuenta de algo clave ahí. Yo me di cuenta de que en la escuela no estaba pensando. Ujú. Esto es decir, yo pude hacerme consciente de que lo que me decían mis profesores, con mucho respeto, por supuesto, y con cariño, ¿no? Pero lo que me decían mis profesores, lo que yo podía aprender de los manuales de la escuela, lo que yo vivía en la escuela, era un tubo de realidad sumamente limitado. Entonces ahí es interesante reflexionar porque claro que yo tuve un momento de vacío, pero también de sorpresa, de extrañamiento, de descentramiento y de duda, ¿no? De duda ante el hecho de que cuando yo leo Uspensky, por supuesto a Gurdjieff, ¿no? A través de Uspensky, veo que hay tantos temas y me pregunto cómo es posible que yo no haya pensado eso. ¿Cómo es posible que yo nunca me haya dado cuenta de eso? ¿Cómo es posible que nadie me haya hablado de esto, de lo cual están hablando ellos? Y entonces, por un momento me di cuenta de que ciertamente estaba viviendo en un tubo de realidad y por otro lado vi un posible camino
de crecimiento, de expansión, de aprendizaje, pero también de goce, de duda, etcétera, ¿no? Entonces, cuando traes a colación ese tema del vacío y demás, yo creo que es uno de los puntos esenciales a la hora de iniciar un camino filosófico. Es decir, cuando verdaderamente se empieza un sendero, una vía filosófica, tiene que haber un primer momento de quiebre, de ausencia, de duda, de no saber, de incertidumbre, para poder profundizar en diferentes fenómenos o en diferentes temas. Porque si permanecemos en el nivel de la certeza, entonces la filosofía no se da. ¿No? Si permanecemos en el nivel donde donde yo sé, donde yo entiendo, donde yo me entiendo, donde yo sé muy bien hacia dónde voy, qué quiero y demás, un nivel de comodidad existencial, entonces no podemos salir hacia una investigación verdaderamente auténtica y quizás humana, ¿no? Que en realidad creo que es la exploración que todos en algún momento de la vida tenemos que iniciar. Quizás algunos nada más se cuestionen por qué ha sucedido lo que ha sucedido, pero hay personas que se convierten en buscadores que sí indagan, ¿no? Que sí buscamos. ¿Qué has encontrado, Gennady, en este sendero que te iniciaste, como bien mencionabas, bueno, en la filosofía, donde pues, se estudian a los grandes pensadores por ahí? Pero luego te vas a la parte oriental. ¿Qué has encontrado en común que te ha llamado la atención y que pudiéramos compartir? En cuanto a la llamada filosofía oriental, yo he encontrado sobre todo unas cuantas prácticas que me han acompañado durante ya varios años, por lo menos 18 años. En primer lugar, quizás la más importante es el Qigong o Qigong, que es una práctica de raigambre o de raíz taoísta. Entonces, también he estudiado mucho el taoísmo, el Tao Te Ching, Chuang Tze, etcétera. El I Ching también, ¿no? Pero en cuanto a, a un encontrar algo, sobre todo algo sumamente valioso, que como te digo, es la práctica de Qigong. Quizás así de principio cueste ubicar la práctica de Qigong, pero digamos que es algo similar al Tai Chi, aunque el Qigong es mucho más amplio, ¿no? Qigong significa cultivo de la respiración o trabajo sobre la energía vital. Entonces, tiene muchas ramas, tiene muchas variantes, hay una práctica interna y una práctica externa. Entonces, dentro de lo concreto eso, y en segundo lugar, por ejemplo, la práctica del budismo zen, ¿no? Sobre todo la práctica de Seiza, que es una meditación sedente o sentado uno. Entonces, a partir de aquí, de este tipo de práctica, yo me empecé a percatar de algo fundamental. En el año 2010, yo estaba en un grupo donde practicábamos intensa y asiduamente tanto Qigong como budismo Zen. Y entonces yo me di cuenta de algo muy principal ahí que tiene que ver con la Bhagavad Gita, ¿no? Que es, yo no soy mi mente. Ya sé que a mucha gente le puede sonar un tanto raro, ¿no? Como, a ver, ¿cómo es eso? Yo no soy mi mente, o sea, yo me di cuenta de que había una conciencia silenciosa que podía observar mi flujo mental. Eso para mí fue muy revelador. En segundo lugar, a través de la práctica del budismo zen, me di cuenta de toda la ansiedad, de toda la inquietud, de toda la desesperación y la locura que traía yo en ese tiempo. Y era el año 2010, yo estaba muy joven, tenía 25, 26 años, ¿no? Ujú, Me di cuenta de toda esta efervescencia que no me permitía contactar con un silencio primordial, con un silencio originario, con ese vacío fértil del cual hablan diversas tradiciones, tanto el budismo zen como la terapia gestal por otro lado, etcétera, con un vacío fértil, con un vacío creativo. Entonces, por lo menos estas dos revelaciones han sido muy importantes. Y en tercer lugar, pues en algún momento encontré las enseñanzas y la práctica del cuarto camino, que para mí también fue sumamente determinante. Todavía hasta hace poco tiempo yo utilizaba muchísimo el lenguaje del cuarto camino
Y posteriormente, pues he ido encontrando muchísimas cosas más, ¿no? Pero después encontré la terapia Gestalt, que me sirve muchísimo también para comprenderme y para comprender a los otros, ¿no? Digamos que en mi camino la terapia gestáltica es un paso del egocentrismo al sociocentrismo, desde mi propio yo hacia escuchar al otro, hacia ver al otro, hacia entender al otro, comprender al otro, y comprendiendo al otro, también comprenderme a mí. Porque yo pienso que no se puede comprender al otro si uno no toca también su propio dolor, su propia herida. Y ya para finalizar, quizás me estoy extendiendo mucho, para finalizar, algo muy importante que me ha dado la filosofía, igual que se lo dio a Antístenes el perro, el cínico, ¿no? Así es el maestro de Diógenes el cínico. Le preguntaron a Antístenes, ¿y a ti qué te ha dado la filosofía? Y él dijo, poder comunicar conmigo mismo. Esto es, a mí la filosofía me ha dado una serie de herramientas, de conceptos, pero también de imaginaciones y de creatividad para hacerme más accesible para mí mismo. Yo creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de todo camino filosófico que vale la pena. Abrirse para sí mismo, hacerse más profundo para sí mismo y quizás a partir de ahí poder decir como Heráclito de Éfeso, por más caminos que recorras, jamás encontrarás los límites del alma, tan profunda si es su dimensión. Yo creo que va por ahí la cosa, así en resumidas cuentas. Está muy de moda ahorita, ahorita que mencionabas a Diógenes, pues el estoicismo, ¿no? En parte también, que a final de cuentas nos va, todo, creo que todo fanatismo y todo extremo en un momento de repente nos voltea, ¿no? Nos voltea y nos sesga hacia más conocimiento. Que ahorita estás promoviendo la filosofía del vacío, hiciste una recopilación ahí de varios temas importantes en donde estás uniendo todas estas filosofías orientales y vamos a poner, no sé si occidentales o más bien de la vieja Europa, ¿no? ¿A qué le llamas? ¿Cómo creaste este marco teórico de filosofía del vacío? Sí, es un programa que a mí me resultó muy interesante y muy apasionante mientras lo estaba construyendo, mientras estaba investigando y demás. Es una inquietud que yo traigo desde hace varios años. Esta propuesta que viene tanto desde el budismo Zen como desde el budismo originario, el budismo de Siddhartha Gautama, Ujú, pasa por Nagarjuna, ese es un gran filósofo budista del siglo segundo después de Cristo, pero también hasta el siglo XX, como por ejemplo con la escuela de Kioto, Nishitani, Tanabe, etcétera, pero también grandes filósofos como Heidegger han hablado de la nada, ¿no? Terapeutas gestálticos como Fritz Perls han hablado de un vacío fértil. Entonces, ¿qué quiero yo decir? ¿Qué quiero yo decir con esto? Que estamos muy acostumbrados a estar ligados a las cosas, hasta a estar ligados a los objetos. Somos esclavos, somos presas de los objetos, como te digo, ¿no? De las cosas. Creemos que la realidad es cosa, creemos que la realidad es objeto. Incluso creemos que que nuestro mismo cuerpo es un objeto. Creemos que nuestra vida psíquica está compuesta de objetos. Sin embargo, todos estos filósofos que han hablado del vacío, incluyendo también a grandes místicos como San Juan de la Cruz o ujú, el maestro Eckhart en Alemania, han hablado de que la realidad primordial o que la realidad originaria es nada, es decir, es no objeto. Insisto, yo sé que esto puede sonar extraño, sin embargo, algo más concreto sería decir que a través de la práctica de la meditación y de otras formas de contemplación, cualquier persona puede acceder a una forma de conciencia en la cual ningún objeto discurra por tu conciencia, ningún objeto pase por tu conciencia, ningún concepto, ninguna palabra. Ese es el vacío. Entonces, en ese vacío, que en realidad es un espacio interior, lo que los budistas llaman suñata, ¿no? Que tiene el sentido
el espacio que se genera en el vientre de una mujer para poder contener a un feto o a un bebé, ¿no? Ujú, Es ese espacio. ujú, Entonces, a través de ciertas prácticas se puede generar un espacio ujú, que es una distancia de la conciencia con respecto a todo el borboteo y la ujú. efervescencia de la mente y la guerra civil que constantemente traemos dentro de nosotros. Es ese espacio, soñata, vacío, nada. Cuando yo me encuentro ahí, entonces me doy cuenta de que en realidad está repleto de algo, está lleno, ¿no? Está lleno, es un vacío pletórico. Eh, También, por otro lado, cuando yo elaboro este curso, mi intención es poder invitar a los participantes a pensar en esos momentos de ausencia, de soledad, de abandono, de incertidumbre, de no saber, momentos quizás cercanos incluso a la muerte, ¿no? Momentos en los cuales la realidad se nos aparece sin sentido y entonces podemos llegar a sentir un vacío, un no ser. Por ahí Martín Heidegger en su texto principal, que se llama Ser y Tiempo, Ujú, menciona que son estos momentos privilegiados, ¿no? Que por supuesto pasa por la angustia, son momentos privilegiados en los cuales las relaciones normales con el mundo se cortan. Así como pasó un poco en el 2020, en plena pandemia, cuando tuvimos que estar pues encerrados y que de repente ya no podíamos ir al trabajo, ni al cafecito, ni al cine, ni con los amigos. Entonces de repente viene una sensación de que hay una pérdida de sentido, ¿no? No sé hacia dónde voy, no sé qué hacer, me enfrento de pronto con todas mis lagunas, con todos mis vacíos, con los pendientes, con los asuntos inconclusos. Entonces, mi intención es investigar, por ejemplo, también qué pasa en esos momentos de ujú, angustia, donde nos sentimos extrañados frente al mundo y donde no podemos determinar la realidad con solidez, ¿no? Donde no somos, perdón por la expresión, pero no somos Juan Camaney ahí, ¿no? No ujú. somos, no somos los meros meros, ni nos la sabemos de todas, ni tenemos total certeza. Son puntos de quiebre muy fundamentales, porque desde mi punto de vista son puntos de quiebre que nos pueden llevar a un gran crecimiento. Así es. Sí, precisamente como que construimos nuestra realidad aparente a partir de los objetos y en función a qué estamos haciendo, ¿no? Con nuestra identidad en función a las cosas. Decía, ahora sí que me la voy a aventar de filósofo del pueblo, decía Facundo Cabral, dejé de tener cosas para empezar a tenerme más yo, ¿no? Sí. De ese voltear hacia nosotros. ¿Crees tú o cuál es tu percepción de este vacío? ¿Lo ves como un potencial o como una ausencia de totalidad? Es que ahí los dos puntos de vista creo que son correctos. Y también son perfectamente experienciables, ¿no? Ujú, Hay momentos en la vida en los cuales pues, nos sentimos hasta deprimidos ujú, o hemos roto con algún amigo o con la pareja, que nos hemos quedado sin trabajo o nos sentimos muy solos, ujú, etcétera. Puede haber mil situaciones donde hay un vacío estéril, ¿no? Así le llamamos en terapia gestal. Hay un vacío estéril donde realmente la vida se nos aparece desasosegante, o sea, no hay para mí nada, no hay sentido, no hay rumbo, no hay guía, no hay dirección, no hay orientación, realmente cualquier cosa que pueda hacer me aparece también como vacía, desabrida. Entonces viene un momento muy, muy fuerte, muy intenso, muy difícil. Sin embargo, hay que entender que este momento de vacío estéril es muy probable que lo encontremos una vez que comencemos a abandonar nuestra falsedad. Es decir, cuando ya no me gusta ser el que soy porque pues la verdad no siento que sea propiamente yo, totalmente yo, no me siento totalmente habitado en mi ser con estos roles, con este estatus, con este tipo de relaciones, con ujú, esta gente a la que le tengo que sonreír aunque no tengo ganas de sonreír como el Joker.
Ujú, estos momentos de vacío estéril muy probablemente lleguen cuando yo sienta que todo lo que he hecho hasta este momento ya ujú, no me funciona más, ya no me sirve más. ujú, Pero hay que atravesar ese vacío estéril, hay que aprender a morar con el vacío estéril, hay que aprender a vivir con él, a abrazarlo de alguna manera y no tratar de llenarlo, porque lo intentamos llenar con lo que sea, con ujú. redes sociales, con alcohol, con lo que sea, con mil cosas, para no meterme en eso, ¿no? Pero es importante aprender a estar en ese estado de desasosiego, ¿no? Aunque Oh, yo sé que la propuesta suena rara, suena contrario al sentido común, pero sí, lo han dicho todos los maestros y los místicos de todos los tiempos. ujú, Es un deshacimiento, es un deshacimiento. sí, Eh, es muy interesante porque los griegos antiguos tenían una frase que ha pasado por toda la tradición esotérica del mundo, quizás, que es aprende a morir antes de morir. Morir ujú, antes de morir. Entonces, este vacío estéril es una oportunidad excelente para aprender a morir antes de morir. Y luego tenemos el vacío fértil, que se da una vez que atravesamos por el vacío estéril. Algo sucede cuando logramos aceptar ese vacío estéril, que de pronto algo emerge nuevo en nosotros y la realidad aparece totalmente enriquecida y nosotros también aparecemos nuevos, distintos, digamos, por usar el lenguaje religioso, renacidos, ¿no? ajá. Sí, me vino a la mente esta parte de San Juan de la Cruz de la noche oscura del alma, ¿no? En donde se siente perdido y todo lo que había construido y lo que creía que era, pues se convierte como en una iniciación, podemos decir, ¿no? Como una nueva iniciación. Y ahí se da la vuelta de este, como bien mencionas, me gustó esa parte del un vacío estéril, donde parece que ya no hay más, a darle la vuelta y hacerlo un potencial, tal cual, ¿no? Que ahora se empieza a ver la vida desde otro punto de vista. De hecho, Lipovetsky, en esta era, la era del vacío, que es este filósofo moderno, pues él se va al extremo, ¿no? O sea, maneja el vacío con lo que acabas de decir, cómo estamos llenando todo con este hipernarcisismo, que a final de cuentas parece que el mundo va totalmente al revés, porque lo que estás compartiendo en realidad no es común que esté en el consciente o en el inconsciente social, ¿no? O sea, te estamos yendo hacia el otro lado y creo que es cuando más se va a necesitar de este tipo de reflexión, diría yo, ¿no? ¿Qué elementos estás tomando en cuenta para poder unir esta propuesta de filosofía del vacío, pues, que quieres compartir? O sea, ¿cuál es tu común denominador en el que dices, ah, voy a agarrar el nihilismo y luego voy a agarrar la parte del desapego del budismo? O sea, ¿cuál fue ese eje rector que estás tú ahorita tomando en cuenta? Primero son tres grandes ejes, ¿no? A ver. Budismo Zen Ujú, y la escuela de Kioto, ¿no? Por un lado. ¿ah? En segundo lugar, Martin Heidegger, el maestro Eckhart y Nietzsche. Tú lo dijiste, ¿no? El nihilismo. Ujú, Y en tercer lugar, la terapia gestáltica. Entonces, tú me preguntas, cuál es el eje rector? ¿No? Y el eje rector es una experiencia que muchos terapeutas hemos tenido en sesiones de terapia o que mucha gente que practica meditación o que ha tenido incluso experiencias con psicodélicos u otras tantas, porque hay muchas maneras, ¿no? Por ujú, supuesto. ujú, Una experiencia en la cual realmente la conciencia se puede situar en un núcleo o en un punto silencioso, profundamente silencioso, donde el monólogo interno desaparece y entonces comienza a suceder o comienzan a suceder fenómenos novedosos, fenómenos nuevos. Por ejemplo, empiezan a venir ideas creativas, ¿no? O en sesión de terapia comienzan a venir imágenes que tienen que ver con la relación terapéutica, pero de una manera espontánea comienzan a venir.
comienza a venir una sensación de mucha paz, de mucha tranquilidad, quizás incluso, pero sobre todo una gran claridad, que es quizás lo que más me interesa, ¿no? Una gran claridad que tiene que ver con que los objetos, las cosas, el mismo movimiento de las cosas, el mismo movimiento cotidiano, ya no nos abruma. Esto es decir, el vacío, como yo lo estoy proponiendo, tiene todo que ver con algo que ha permeado toda la historia de la filosofía y que quizás se ha olvidado, y es el objetivo de la libertad interior. Marco Aurelio, Ujú, Epicteto, Sócrates, me atrevería a decir que incluso Platón, entre muchos otros, ujú, su filosofía era una forma de vida, pero también era lo que Pierre Hadot denomina un conjunto de ejercicios espirituales. Así le dice Pierre Hadot, ¿no? Ejercicios espirituales. Marco Aurelio, por ejemplo, está en la frontera con Germania en sus últimos días, ya está cerca de morir, siente que el imperio se derrumba y ujú, entonces escribe en su libro tan hermoso, tan bello, tan inolvidable, en sus meditaciones, escribe, hoy me he liberado de todo mi sufrimiento, me he dado cuenta de que eran mis opiniones. ujú. Hoy me he liberado de todo mi sufrimiento. Me di cuenta de que eran mis opiniones. El gran emperador encargado de todo el imperio, metido en una guerra, no sabiendo quién lo va a suceder exactamente, no sabiendo quién va a tomar el trono, etcétera, se libera a sí mismo en un acto realmente precioso, donde tenemos que este acto se vincula tremendamente, por ejemplo, con la enseñanza principal de Siddhartha Gautama Buda. Sobre todo si revisamos el Sutra de Benares, ¿no? Donde Siddhartha Gautama enseña las cuatro nobles verdades y el noble óctuple sendero, nos enseña qué es el nirvana, qué es el dolor y por qué la vida es dolor, etcétera. Pero la práctica fundamental es esta que realiza Marco Aurelio, que realizó Epicteto y como te digo, otros tantos, ¿no? Entonces, la verdad es que es curioso que me lo preguntes porque es algo muy íntimo, ¿sabes? Es algo muy íntimo el hecho de decir que a mí me interesa apuntar, en este curso me interesa apuntar a una experiencia que yo considero fundamental y prístina. Sí, de liberación interior tal cual, porque primero iniciamos quizás con las cosas, ¿no? Y aprender a saber que no le pertenecemos a nuestras pertenencias, que nuestra vida no está en función de lo exterior. Pero ahorita que tocas la parte de las meditaciones de Marco Aurelio y que citas ahí, pues ahora se libera hasta de su opinión. O sea, ya se está liberando hasta de lo no material que conectamos con lo que mencionabas de que no somos nuestra mente, ¿no? O sea, es caer en un punto de liberación incluso hasta saber que todo lo que podemos concebir también llega a ser, quizás, una especie de identificación o de apego, ¿no? Sí, es que yo de inicio lo expliqué intentando ser simple, ¿no? Pero si profundizamos un poco nos damos cuenta de que lo que llamamos nuestro apego, nuestra identificación, nuestra liga con las cosas, Ujú. ¿no? Que luego hay que entenderlo bien, ahorita lo explico también, ¿no? Pero Sí. nuestra liga con las cosas siempre es, por decirlo en términos también simples, siempre es primero mental Ujú, o psicológico. ujú, Esto es decir, no, desde mi punto de vista, no está mal, por ejemplo, que yo me preocupe porque no me roben mi automóvil, porque no me roben mi carro, ¿no? sí, O porque alguien no se meta a robar mi casa y que se lleven mis cosas, que se lleven mis libros, no me gustaría. sí. Sin embargo, lo importante no es eso, porque luego se comprende mal esto del desapego y todo este rollo y pareciera que tiene que ver con una negligencia, con un no me importa, ¿no? No, y no, nada que ver. Oye, luego se genera apego al desapego. Exactamente, no, sí, sí, sí. No, esto es parte, de hecho, de un narcisismo espiritual, ¿no? O Sí, algo así. Pero bueno, tiene más que ver, no tanto con los objetos o con las cosas, más bien tiene que ver con lo que te producen a ti las cosas, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo libros, pero ujú, mis libros me preocupan, mis libros me hacen sufrir, estoy preocupado de que nadie los toque, de que no me los vayan a robar, bueno, es un tipo de relación con mis libros, ujú, ¿no?
yo puedo estar totalmente tranquilo sin preocuparme, si es Ujú, que se da, ¿no? Entonces, esto es ampliamente comentado tanto en el budismo, en la Bhagavad Gita y etcétera. Este punto tan importante donde no son las cosas, no son los objetos, no son los conceptos, sino cómo nos relacionamos con todo eso. Sí, es decir, cuando en el budismo se habla del deseo, del dolor, etcétera, de Trishna, que es un deseo que se aferra, ¿no? ujú, Pues precisamente eso. No es que tengamos que dejar de desear, porque el deseo también es un gran motor en la vida, sino que tenemos que cambiar nuestra relación con el deseo, ¿no? Tenemos que cambiar, según el budismo, tenemos que cambiar nuestra relación sufriente con el deseo, ujú. porque ese tipo de deseo sufriente es siempre un nudo en el cuerpo, es como una tensión constante en el cuerpo, me produce un constreñimiento corporal y psicológico, ¿no? Entonces, el nirvana del cual hablan los budismos en realidad es una apertura, es tener espacio, es tener una libertad interior donde no estén estos nudos, estos constreñimientos psicológicos que nos pasan todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que, y te agradezco que lo digas, porque Marco Aurelio habla de ya una liberación de las palabras, de las opiniones, de los conceptos y también de lo exterior, sí, pero es un cambio en el punto de vista. ¿No? Exacto. Que si para algo sirve la filosofía, si para algo llega a servir, es para cambiar nuestro punto de vista, Así para es. obtener nuevos puntos de vista acerca de nosotros mismos y de las circunstancias que estamos viviendo, porque luego tendemos mucho, me incluyo por supuesto, tendemos mucho a ver las cosas, a concebirnos a nosotros mismos, a entendernos a nosotros mismos desde un punto de vista ya fijo. Ujú, Naturalizamos, normalizamos un punto de vista. Entonces, ujú. la filosofía es adoptar otros puntos de vista y quizás en el momento hasta lograr esa amplitud de la cual estoy hablando, ¿no? Sí, cuestionarnos la normalidad que se está experimentando a fin de cuentas, porque el otro día veía yo unos fragmentos precisamente de Nietzsche, de esta cuestión, ya sabes que Dios, Dios ha muerto y todos los libros que tiene por ahí, y realmente si tú tomaras ese texto y lo pusieras hoy, donde dice que realmente estamos condicionados por la cultura y que nos están haciendo creer en un Dios, bla, 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 pues sería totalmente un caos hoy, Nietzsche, si existiera en las redes sociales, o sea, todavía fuera, o sea, yo lo que me hace cuestionar mucho cómo hace todavía 100, 200 años la rebeldía de estos literarios, de estos filósofos, era abrumadora. O sea, hoy por hoy que generaría un caos tremendo, ¿no? Traerlos y siguen estando vigentes, ¿no? Sí, es que Nietzsche es mucho fuego, ¿no? Sí, Es mucho fuego, perdón, es mucha, mucha lumbre, mucha luz, mucha rebeldía, ¿no? En ciertos momentos también, no todo Nietzsche, pero ciertamente es difícil en la actualidad esta, esta actitud que ha caracterizado a los filósofos durante tantos siglos, que yo pensaría que inicia en Sócrates, cuando Sócrates cuestiona, interroga, investiga, se pregunta por lo que nadie se quiere preguntar, duda de lo que nadie duda, es decir, opera un resquebrajamiento también sobre la realidad cotidiana de los atenienses. Y bueno, no es casualidad también que lo hayan matado, ¿no? sí, claro. Que lo hayan condenado a beber la cicuta, porque estaba generando sobre todo una gran rebeldía entre los jóvenes, ¿no? Eh, Sí, una perdón. sacudida ahí del pensamiento crítico de la mayéutica de, a ver,
Pero ¿tú qué piensas? O sea, les estaba regresando a que se cuestionaran, porque generalmente era lo que, lo que ellos decían, todo lo compraban, que no se diferencia mucho a las épocas actuales, ¿no? Creemos todo lo que nos dicen, no cuestionamos, no vamos hacia adentro, no nos tomamos en cuenta realmente qué queremos, sino más bien buscamos lo que los demás quieren para buscar pertenecer. Sí, yo pienso que es un estado de hipnosis ese, ¿eh? O sea, Sí. es un estado de hipnosis cuando entramos al Facebook o al Instagram y vemos una noticia o vemos cualquier publicación Sí, y entonces de inmediato nuestra mente tiende a identificarse con aquello, con sí. eso, ¿no? Tiende como a hacerlo suyo. Se Ujú, necesita un proceso de reflexión, de crítica, de discernimiento para poder decir, a ver, esto no es así, ujú, pero es un estado de hipnosis porque estamos metidos ahí y entonces estamos envueltos en un conjunto de imágenes, en una especie de nube, ujú, ¿no? Que más allá de que sea falso, que sea verdadero y todo esto, lo que produce esta nube psicológica es que yo ya no sé qué pienso, ya no sé quién soy. ¿No? Creo que cuando mencionamos a Sócrates, a la mayéutica, etcétera, es muy importante, es vitalmente importante. Cuando el amigo Querefón llega con Sócrates y le dice, Sócrates, yo le he preguntado al oráculo de Delfos cuál es el hombre más sabio de Grecia, quién es el hombre más sabio de Grecia, y me dijo que que eres tú, Sócrates, el hombre más sabio. Y Sócrates, en lugar de aceptar el dictamen del oráculo del dios, lo que hace es iniciar una investigación con todo, junto con todos sus compatriotas o junto con todos los atenienses, preguntándoles a todos acerca de cosas, acerca de situaciones, para demostrar si realmente él es el hombre más sabio o hay otros que son más sabios. Entonces, él se da cuenta de que ciertamente nadie sabe nada, pero él sabe que no sabe, ¿no? Él sabe que no sabe y sus compatriotas no saben que no saben, viven en una ignorancia, pero Sócrates vive en una ignorancia más fundamental, ¿no? O, sí, que es lo que Nicolás de Cusa va a llamar la docta ignorancia. ujú, Yo sé que no sé, una ignorancia infinita, ujú, agnosía, yo sé que ujú, no sé. Entonces, pero ¿qué pasa con esta duda? ¿Qué pasa con este cuestionamiento? Es muy importante porque los discípulos de Sócrates, cuando él los interrogaba, los cuestionaba, los llevaba a un momento realmente de crisis espiritual, porque eso pasaba, ujú, ellos podían darse cuenta de que todo lo que creían y que todo lo que pensaban no eran ellos. claro. Entonces, lo que sucedía era que los discípulos ya no sabían nada, no habían aprendido nada con Sócrates. Al contrario, habían perdido, pero ahora se habían convertido en la misma actividad de la conciencia, en la misma actividad del espíritu. Sócrates les había insuflado algo tan vital, tan importante, tan vivo, que hay pocos maestros que producen eso ya. Ujú, Sócrates les había dado vida, les había dado existencia. Yo siempre digo que eso es darle vida al zombie, sí, porque vivimos quizás desde una inercia, desde una mecanicidad, normalmente. ujú, Entonces Sócrates, a través de esa confrontación tan dura, de ese cuestionamiento, de esa incertidumbre, me despoja de todo, ujú, pero ahora estoy prendido por dentro. Ahora hay una llama que se ha encendido en mí y ahora sí me siento intensamente vivo, ¿no? Entonces, es una separación. ujú, ujú. De pronto todo lo que yo quería saber no soy. Nada de eso es. Sí, a Pero final hay, de hay cuentas, algo que sí es. hay algo exacto, o sea, estamos primero siendo excluyentes porque al yo congelar o creer en algo, estoy aislando todo lo demás. Y en ese Sí, momento se desbarata eso y soy incluyente y puedo recibirlo todo. O sea, esa llama o esa aparente iluminación que pudieran decir en el oriente,
pues no es más que darte cuenta, ¿sí? Que no eres nada de lo que tu mente te puede traer a ti en ese momento, ¿no? Con lo que te estás identificando. Sí, François Julian, un filósofo francés, tiene un libro que se llama Un sabio no tiene ideas. ¿Sí? Un sabio no tiene ideas. Y también puede sonar muy extraño, Sí. pero esto es que un sabio no se apega, Ujú. no se agarra a ninguna idea, porque un sabio es aquel que está abierto, que está disponible para el mundo, no, no para otras ideas, no Ajá. para otras ideas, porque el sabio es sabio precisamente porque no tiene ninguna teoría para lo decisivo de la vida. Ujú. Ujú. No tiene una teoría para el amor, no tiene una teoría, no sé, yo no soy padre, pero pues tampoco para vivir la relación con sus hijos. No hay una teoría, pero hay una vivencia directa, espontánea, abierta, disponible sobre eso, ¿no? Entonces un sabio no tiene ideas es una expresión muy afortunada y muy bella porque nos habla de que el sabio es sabio no porque tenga mucha información, no porque tenga mucho saber, no porque haya acumulado libros o conocimientos, o como yo, que soy un burro cargado de libros, ¿no? No, no por eso, sino porque tiene una apertura, Ujú. porque tiene un espacio, tiene una disponibilidad. Y esa apertura es como una visión de 360 grados, Ujú. ¿no? Donde yo al no apegarme a ninguna idea, entonces puedo considerar la que yo quiera, puedo considerar la que sea. Muchas veces a mí me preguntan, bueno, ¿y tú eres marxista, existencialista, idealista, comunista, materialista, etcétera? Ujú. Es que no es por ahí, no, no, no es por ahí. Yo creo que desde esta apertura, a mí me gusta decirle indiferencia creativa. Desde esta indiferencia creativa, de esta indiferencia viva, de esta indiferencia atenta, yo puedo dialogar con muchas corrientes filosóficas, pero sé que cada una de esas corrientes filosóficas es solamente abrir la puerta de una habitación. Abro la puerta de una habitación, la recorro, me tomo un café ahí, platico con el filósofo en cuestión Ujú. y me puedo salir al cielo Ujú. abierto de nuevo, ¿no? Ujú. Ujú. No hay nada de eso que me capture. Y no significa que no esté comprometido, al contrario. Sí. Yo creo que eso es verdaderamente comprometernos con lo profunda y grandiosamente humano, ¿no? Yo no soy solamente mexicano, Ujú. yo no soy solamente existencialista, Ujú. yo soy humano. Claro. Sí, ampliar a una conciencia universal, dice en su canción Fito Paz, me gusta ir a un lado del camino, ¿no? No pertenezco a Oh, ningún ismo. Rolón, Sí, Rolón. sí, sí. Sí. Te capté eso, me llegó. Eh, ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu opinión en este momento de tu vida sobre el venir a experimentar las emociones como seres humanos? Venir a experimentar las emociones. Sí, ahorita estamos hablando de conceptos y estamos hablando de conocimiento, ¿no? Ya el conocimiento en la vida y la gestal, pues es aquí ahora también. Sí. Es decir, las emociones como tal, ¿para qué están ahí? Bien, yo hablaría en lugar de emociones, que es muy válido, pero yo hablaría de Ujú. pasiones y de afectos, ¿no? ¿Eh? Esto es decir, las emociones tienen mucho que ver con nuestros pensamientos también. Ujú. Ujú. De hecho, así en un nivel muy básico, nuestro mundo emocional tiene muchísima relación con nuestras ideas, con los conceptos que tenemos, con lo que nos decimos a nosotros mismos. Sin Ujú. embargo, yo pondría el énfasis en las pasiones o afectos, Ok. porque hablar de pasiones Ujú. nos indica que hay una fuerza excitativa en nosotros, Ujú. en nuestro cuerpo, que no necesariamente pasa por las ideas, que no Ok. pasa por los conceptos. Entonces, es determinante porque estas pasiones o estos afectos, yo creo que han sido los motivadores, los motores de la filosofía. Aunque luego pensamos que es una labor así abstracta, como en una especie
de cielo, etcétera. No, los filósofos que para mí valen mucho la pena, como Platón, Nietzsche, Heidegger, Sartre, entre muchos otros, porque hay muchos otros, eh, son filósofos que de alguna manera se han dejado atravesar por las pasiones, por los afectos, se han dejado movilizar por los afectos. Yo pienso que no se puede hacer ningún pensamiento que valga la pena sin afecto, sin pasión, que movilice la obra creativa del filósofo. Entonces, respondiendo a tu pregunta más directamente, yo diría que es muy importante vivir los afectos, vivir las pasiones, porque los afectos y las pasiones siempre nos están indicando algo que se sale de nuestra estructura mental o de nuestro esquema mental. Nos están señalando algo acerca de nosotros y de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Entonces, ¿cómo distinguir aquí pasiones de emociones? Las emociones son las que tú ya conoces, son las que incluso nosotros nos podemos producir diciéndonos algo constantemente, ¿no? Nos sucede algo, entonces nos generamos ataques de ira de 2 o 3 horas diciéndonos algo sobre el evento, ¿no? Pero las pasiones son aquellas fuerzas excitativas, corporales, se sienten en el cuerpo, por supuesto, que yo no alcanzo a explicarme, que Ok. yo no alcanzo totalmente a conceptualizar, pero sé que ahí está. Ay, es que es una tristeza, pero no entiendo bien por qué. Me siento nostálgico, triste, me siento gris, pero pues todo está bien en mi vida. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? Si yo le doy cabida, si yo le doy voz a eso, me voy a dar cuenta de que tiene un sentido que está queriendo decir algo acerca de mí, acerca de cómo estoy viviendo. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero estamos también quizás mucho en una cultura que no le da cabida a esos afectos o pasiones, a esas fuerzas movilizadoras, pero que también, por supuesto, pueden darnos miedo, porque se encuentra en el terreno de lo desconocido. No sé si me explico con esto. Sí, a ver si te capté. Hay pulsiones muy de que pueden ser psicobiológicas, espirituales. Hay una pulsión, una intuición ahí que hace que nos movamos, que se mueva algo. Más sin embargo, hoy las hemos etiquetado igual, volvemos al mundo de las ideas, como emociones, de que siento tristeza o algo, pero a fin de cuentas es algo que no puedes negar, que nace, ¿no? Que brota ahí de repente. Y estas pasiones o afecciones que mencionas, ¿tienen realmente una dualidad o nada más es, y nosotros somos las que la interpretamos como bueno o malo? Es difícil responder si no hay un caso concreto, pero de entrada yo pensaría que mientras no le demos cabida a esas pasiones, y cabida no significa que yo voy a hacer algo con las otras personas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy así con una ira que no comprendo, si estoy con un desasosiego que no comprendo, no significa que voy a dañar a alguien. Darle cabida significa hacer algo con ellas, escribir, pintar, dialogar con alguien, hablar con alguien en terapia sobre eso. Transformarlo en algo. Entonces me voy a dar cuenta de que a lo mejor puedo tener pasiones o afectos que son amorales, o sea, que no van a ser bien recibidos allá afuera si yo se las cuento a mis amigos o si yo las ando diciendo en las redes sociales, por supuesto que las hay, pero me doy cuenta de que cuando las traigo a la conciencia, que cuando las empiezo a procesar, a metabolizar, entonces guardan un regalo para mí, ¿no? Yo creo que son oscuras y son negativas, son malas en la medida en que no sean escuchadas y no sean vistas, ¿no? Es esta famosa historia de la Odisea, donde Ulises pues va en el barco y entonces van a pasar por donde están las sirenas y Ulises pide que lo amarren al mástil del barco porque él quiere escuchar.
Ujú, ujú. Y todos los marineros se tapan los oídos porque saben que las sirenas los jalan y se los llevan, ¿no? Sí, se Entonces, hipnotiza. sí, los hipnotizan. Entonces Ulises también se siente desgarrado por el canto de las sirenas y sin embargo se da cuenta de que lo único que quieren las sirenas es ser escuchadas. Ujú. No quieren hombres, no quieren seducir a nadie, solamente quieren ser escuchadas. Sucede lo mismo con estas fuerzas afectivas. Yo siempre digo que es lo gestáltico que hay en cada uno de nosotros. Aquello que nos descentra, que es ambiguo, que no logro comprender. Sucede muchas veces, por citar un ejemplo, muchas veces sucede en las relaciones de pareja. Una relación de pareja que tiene un tiempo prolongado, hay muchas cosas que no podemos explicar, que no podemos decir. Hay muchas cosas que no comprendemos, ¿no? Que son como huecos, que son como faltas, a veces nos desasosiegan, pero seguimos ahí, ¿no? Nos desasosiegan, nos angustian. Eso es lo gestáltico que hay en cada uno de nosotros y eso es lo pasional, eso es lo afectivo, lo que yo no alcanzo a explicarme, pero que viene de mi cuerpo y pareciera que es la vida misma hablando a través de mí. Y en ambas direcciones, a veces con ganas de seguir y con ganas de estar y por qué me llama, o al revés, con ganas de repeler, ¿no? De huir, ¿no? O sea, pudiera darte cualquiera de estos dos sentidos, ¿no? Claro. Gennady, mencionábamos del Bhagavad Gita. Yo no conozco mucho del texto como tal. Alguna vez me aventé incluso parte de lo del Kama Sutra real, todo lo que viene ahí, todas las lecciones que venían ahí, hasta en la parte de espiritual, de la parte de artes amatorias, pero también las artes productivas de generación de dinero y riqueza y todo eso viene en el Kama Sutra. O sea, está mal interpretado ahí. No quiero cometer la misma equivocación. ¿Qué hay en el Bhagavad Gita que vale la pena conocer? Bueno, muchísimas cosas, Sí. porque la Bhagavad Gita es un libro tan importante que muchos lo consideran el evangelio del hinduismo. Yo no estoy de acuerdo con ese término, pero lo digo porque así es un Ujú. lugar común, ¿no? Sí. Como el evangelio del hinduismo. Ujú, Es un texto muy pequeño, son 18 capítulos. ujú, Son 18 capítulos que están insertos en la gran épica de la ujú. India, que es el Mahabharata, Mahabharata. que ni siquiera es un libro, sino que es toda una literatura, ¿no? O sea, tú Ujú, tomas la Biblia y ujú, son 10 veces la Biblia, eso es el Mahabharata. Entonces ujú, es una gran literatura. ujú, Pero la Bhagavad Gita está metido ahí como un pequeño diamante. ujú, Y bueno, salvo que podamos hacer después un análisis más detenido, ujú, algo muy importante que encontramos en la Bhagavad Gita se da al inicio de la historia o del relato, y es el momento tremendo de crisis de Arjuna, que es el personaje principal junto con Krishna. ujú, Arjuna es un gran guerrero de la secta o del grupo de los Pandava, ujú, y cuando él está a punto de luchar contra el ejército de los Kaurava, le pide a Krishna que lo lleve a ver al enemigo. Y entonces se da cuenta de que sus enemigos son sus primos, sus tíos, sus abuelos, sus maestros. Y Arjuna duda tremendamente en ese momento, ¿no? Y el ujú, relato es muy hermoso porque Arjuna le dice, oh Krishna, cuando veo a aquellos que son los míos y pienso en combatir con ellos, siento que desvanezco, mi arco se me va de las manos, realmente preferiría morir antes de matar a los que son míos. ujú, Es un momento de crisis, de dolor. A mí me parece francamente muy hermoso esto porque estamos ante un libro de la más grande altura espiritual del mundo y sin embargo comienza con algo que es muy humano y que nos ujú, atañe a todos. ujú, Estos momentos donde no encontramos salida, ujú, donde no sabemos a dónde ir, donde podemos sentir que dar un paso hacia enfrente nos lleva al sufrimiento y dar un paso atrás también. No ujú, sabemos qué pasa con nosotros. Es un momento caótico, de turbulencia,
Entonces empieza así la Bhagavad Gita, con este momento tan propio de cada uno de nosotros. Ujú. Y luego Krishna le responde, también de una forma muy bella, le dice, oh Arjuna, lloras y sin embargo no deberías de llorar, aunque tienes razón al llorar. O sea, Krishna desde el punto de vista, pues, de un dios, ¿no? Porque el avatar Increíble. de Vishnu. Ajá. Desde el punto de vista de la eternidad, le dice, mira, todos estos ya están muertos, yo los he matado. Ujú, Date cuenta de que todos estos ya son fantasmas, ¿no? ujú, No sé ujú. si esto te va a traer problemas ahí con el YouTube, decir tanta la palabra, porque No, ya ves que bueno, ahora de no se puede repente. decir, ¿no? No, no, pero fíjate qué mágico y nada más con ese pequeño segmento, todo lo que hay que desmenuzar ahí, porque obviamente todo es un punto de vista, más sin embargo, el decir tienes que combatir contra tus ancestros, contra toda tu descendencia, contra todo lo que eres, contra todo lo que aparentemente le da una estructura mental y afectiva a tu vida, y esos son tus principales enemigos. O sea, tienes el enemigo eh, en tu sangre, por decirlo así, ¿no? Y luego viene esta reflexión del otro lado donde le dices, sí, tienes razón por qué sentir y llorar, Sí. pero al mismo tiempo no. Y luego muestra esta parte universal, bueno, al menos así yo la alcanzo a percibir, esta parte universal de decir, yo ya los maté a todos y yo los voy a hacer, y también tú eres parte de eso. Entonces ahí cambia el chip de decir, no eres un individuo, sino eres parte de un todo, ¿no? Digo, al menos así de primera impresión podemos sacar Sí, esa reflexión. por supuesto, para comprender esto, que nos puede parecer bastante chocante, ¿no? De hecho, el mismo Octavio Paz, en un libro dedicado totalmente a la India, que se llama Vislumbres de la India, pues señala esto, ¿no? Oye, pues es muy chocante que la Bhagavad Gita afirme todas estas cuestiones. Sí. Pero hay que entender un poco el contexto, porque Arjuna y sus hermanos, Ujú, Yudhishthira, etcétera, ujú, van a combatir con sus primos, sobre todo con sus primos, ujú, porque sus primos les han cometido varias injusticias durante muchos años, ¿no? ujú, Entonces, digamos que es una guerra inevitable, es una ujú, guerra totalmente inevitable, por eso es un momento donde ya no puedo hacer nada más que ujú, o lucho, o la opción de Arjuna es huir al bosque, ¿no? ujú, Pero aquí con la huida al bosque, Arjuna estaría rompiendo algo que para la India tradicional o para el hinduismo tradicional es esencial. Estaría traicionando su dharma, ¿no? ujú, Que es una palabra polisémica difícil de traducir porque se traduce según el contexto en el que se está usando. ujú, Pero aquí sería, traducir dharma sería en primer lugar eh, la ley que marca o que dicta, las leyes que dictan la casta del guerrero, ¿no? ujú, Yo tengo que comportarme de cierta manera, pero por otro lado, también aquí significa que Arjuna estaría traicionando lo más propio de su ser, ¿no? ujú, ujú. Lo que él es, Tu destino. su destino, ¿no? Su svadharma le llaman Ujú, en la filosofía de la India. Entonces hay que entender todo este contexto ujú, para poder comprender también lo que va a venir después. Como te digo, Krishna le dice, lloras, no deberías de llorar, pero tienes razón al llorar. O sea, Krishna está desde el punto de vista de la eternidad, pero también entiende el punto de vista humano, ¿no? Entiende las lágrimas de Arjuna. ujú, Y es interesante notar que Krishna nunca se pone como un maestro, como un gurú. No, 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 es el amigo de Arjuna, ¿no? ujú, Es un amigo. Entonces, eso también vuelve muy bello ujú. al texto, porque es la plática entre dos amigos, y quizás Krishna sea uno de los primeros grandes psicoterapeutas del mundo, ¿no? Porque Ujú, lo lleva de un estado de caos, de turbulencia, de ofuscación, hacia un estado de libertad, de apertura, de inmensidad, ¿no? Entonces, son 18 capítulos, así más o menos empieza, y también habla mucho acerca del yoga, de la práctica del yoga, de varios tipos de yoga,
Bhakti Yoga, Karma Yoga, Ñaña Yoga, etcétera. Ah, Y por ejemplo, en el capítulo 11 encontramos la gran visión mística, ¿no? Donde Arjuna puede ver lo que es Krishna en el fondo, o sea, Vishnu, ¿no? Le ujú, dice algo así como, oh Krishna, cuando yo contemplo tu faz de múltiples bocas, ay, las veo como devoradoras de tiempo y me siento desasosegado, ¿no? Oh Krishna, ten piedad de mí, ¿no? Entonces, ujú, toda esta visión extraordinaria ujú. que también tiene que ver, ya acabo aquí porque sé que no se nos va el tiempo, tiene que ver con la visión de la unidad primordial, que es esencial, básica en filosofía, ¿no? Krishna le dice a Arjuna al principio, le dice, no hay ser para la muerte, no hay ser para la muerte. O sea, estamos verdaderamente ante una obra de la más alta calidad. Sí, que estas figuras, bueno, le voy a llamar figuras, o deidades o arquetipos, hay símiles, ¿no? En muchas otras tradiciones, en donde viene después, como dices tú, está el Vishnu, creador, pero luego está Shiva, que es el transformador, el de la vida, de la muerte, y no hay, realmente no existe como tal esta muerte, ¿no? Simplemente es una transformación, ¿no? Creo yo. Sí. Sí, desde el punto de vista de la India y del hinduismo, perdón, y lo Ujú, dice la Bhagavad Gita, ¿no? O sea, ujú. los cuerpos son solamente los vestidos del Atman, El pero es el Atman el que transmigra y toma un cuerpo, así como tú te cambias de ropa, toma otro cuerpo y otro cuerpo, que es una creencia muy asentada en el hinduismo, ¿no? La idea de la reencarnación, no Ujú, sé si para nosotros tenga sentido, ujú, pero sí, pero sobre todo, más allá de la reencarnación, es ujú, la idea de que hay hay una experiencia ujú, donde yo puedo catar, ¿no? Yo ujú, puedo saborear ujú, lo que hay de permanente ujú, en mí y en el cosmos, ¿no? Que también es una experiencia que está en toda la historia de la humanidad sí. y que también es una experiencia posible en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué piensas tú ya de forma particular, al menos por ahora, de esta cuestión de... Son dos preguntas, a ver si no nos perdemos en las respuestas, pero están conectadas. Una, de que todo es energía y dos, de que estamos viviendo simplemente una experiencia, o sea, una forma de experiencia de esta energía. Es que cuando dices todo es energía, no sé por dónde. Es decir, que todo está hecho de la misma sustancia, que eso viene pues, Ah, muy, ¿no? Todo está hecho de la misma sustancia y simplemente son formas distintas de materialización, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Y de que todo es una extensión real de nosotros, que la percepción que estamos experimentando al final tiene que ver más con nosotros que con un todo y que, pero al mismo tiempo, todo es energía, ¿no? sí, es esto que mencionas en filosofía le llamamos monismo, ¿no? O Ok. sea, considerar que en el fondo la realidad, las cosas, el mundo, etcétera, Ujú, está como compuesta de una sola sustancia, ¿no? Que en este momento tú le estás llamando energía, pero algunos le pueden llamar Dios, ujú, otros le pueden llamar como sea, ¿no? sí. No importa. Ujú, Yo pienso que hay que tener mucho cuidado ahí porque ciertamente ujú, en la grande filosofía de la India, como es la Vedanta Advaita, ujú. se habla de que todo es Brahman, ¿no? Todo es Brahman. Ujú, Y entonces, desde mi punto de vista, es cierto de que todo está hecho de una, entre comillas, sustancia que es al mismo tiempo consciente de sí, ujú, que es activa, que es creativa, que se está creando a sí misma todo el tiempo.
Ujú. Yo mismo soy una expresión de ese Brahman en este momento, Sí. ¿sí? En la Vedanta Advaita hablan de que no hay fragmentación, de que no hay división dentro de ese Brahman. Ujú. Sin embargo, también yo considero que es importante no tanto pensar en una unidad, sino en una unidad múltiple. En una unidad múltiple, o sea, apuntando más hacia el pensamiento complejo de Edgar Morán. Una unidad múltiple. Ujú. En un nivel es importante afirmar la unidad, lo advaítico, lo no dos, lo que nunca estuvo fragmentado, es cierto. Por Ujú. ejemplo, en la práctica de la terapia gestal de campo, que es el Ujú. punto de vista que yo practico, Sí. es importante afirmar lo unitario, ¿no? Por ejemplo, que tú me estás en este momento configurando, me estás afectando, tienes que ver conmigo y que yo también te estoy afectando. De alguna manera hay un vínculo que nos está llevando a reconfigurar nuestro mundo, ciertamente. Ujú. Es muy importante. Pero también hay otras ocasiones en las cuales es importante afirmar la diferencia, ¿no? Es bien importante, y bueno, me llevaría mucho tiempo explicarlo bien, pero Gustavo Bueno, un Ujú. filósofo español que murió hace relativamente poco, Sí. hablaba del concepto simploqué, que significa en griego tejido, Ujú. pero que platónicamente significa eh, ni todo es uno, ni todo es plural, sino que hay momentos en los cuales hay que afirmar la unidad y momentos en los cuales hay que afirmar la diversidad. Por ejemplo, si afirmamos así indiscriminadamente la unidad, yo iría con el médico porque tengo una infección en el estómago y entonces el Ujú. médico pudiera abrir el periódico y encontrar ahí en cualquier línea la Ujú. respuesta a mi mal. Si todo fuera uno, entonces estaría conectado mi mal con una línea del periódico, pero Sí. ahí no es. Entonces, Ok. yo creo que son niveles de experiencia Ujú. que nos sirven para diferentes situaciones, ¿no? Un poco lo que Ken Wilber denominó el espectro de la conciencia. O Ujú. sea, ciertamente, como te digo, hay momentos en los cuales hay que afirmar la unidad Ujú. y otros en los cuales no me funciona. Yo necesito afirmar la diferencia, la Ujú. diversidad, incluso lo fragmentado, ¿eh? Ujú. O sea, como a final de cuentas es multifactorial en el sentido de que toma más relevancia a veces la individualidad y a veces más la totalidad, ¿no? Depende cómo va. Incluso estabas leyendo otra vez de lo que llaman hoy inteligencia espiritual y algunos neurocientíficos decían que a veces el cerebro ordinariamente pensamos que estructura la información, eso ya lo sabemos, por asociaciones y en ciertos campos, y hay cosas que de repente dice, ojos, pues no se graba todos los ojos que ves porque es impráctico y su tendencia es ahorrar energía. Dice, pues ojos, es un concepto y ahí enmarca todos. Pero lo que le llaman esta inteligencia espiritual es estas diosidencias o coincidencias significativas que de repente dos neuronas que parecen no estar conectadas, pero están ahí, en un momento, en una ocasión, de forma muy específica y particular, de repente se conectan nada más para ese suceso, ¿no? Entonces, me vino a la mente esa estructura de que también nosotros, como dices tú, creamos un puente, estamos intercambiando información, a ti te hace sentido algo, a mí me hace sentido otra cosa, y evolucionamos a un punto a la hora de intercambiar información. Más sin embargo, está todo este colectivo allá afuera que sigue estando ahí disponible, ¿no? Claro, Y, y esta parte para ir concluyendo, y retomamos la parte del vacío y el vacío como potencial. También se está divulgando ya mucho que la mayor parte de todo es vacío y ese vacío se convierte en un potencial. ¿A qué quieres llegar tú con tu propuesta de esta, que estás compartiendo, en donde recopilas varios autores y textos de filosofía del vacío? O sea, ¿qué buscas al final que se entienda o se comprenda? Ya te la puse. no, es una pregunta muy, muy interesante. Quiero convertirme en otro. Ok. Eso es decir,
Ujú. Quiero aplicar el concepto del filósofo japonés Tanabe, que es Mm. el concepto metanoética. A ver, explícanos Meta, un poquito ese. Ajá. sí, metanoética significa yo puedo elevarme constantemente sobre lo que soy y transformarme en otro hacia un estado de mayor apertura, de mayor claridad y mayor entendimiento. Por ejemplo, cuando estoy conversando contigo, yo no sabía Ujú, lo que tú me ibas a preguntar, no tenía ni la ujú, más remota idea de lo que me ibas a decir. Sin ujú, embargo, estoy escuchando, estoy recibiendo y estoy aprovechando ujú. para pensar lo que nunca había pensado. Te estoy diciendo cosas que nunca había dicho. Sí. Entonces, no me meto, no me encajono en lo Ujú, que ya sé como con miedo, ay, no me vaya a equivocar y si digo, y si digo una tontera o lo que sea, no, sino que te escucho, recibo y entonces trato de trascender lo que ya sé, ¿no? O ujú, sea, me estoy convirtiendo en otro. Me doy ujú, cuenta de que puedo ser diferente aquí contigo, ¿no? ujú, Puedo amplificarme, ujú, aunque en un momento pues sean instantes donde, ay, ¿qué le voy a decir, no? ujú, Pero no ujú, importa, ujú, confío en que puedo transformarme. Para mí es sumamente importante el tema de la transformación. ujú, Yo creo que es un tema que ha guiado mi trabajo durante muchos años, ujú. el poder transformarme en otro. Incluso cuando leemos o cuando leo, cuando escribo, cuando hago terapia, es siempre la transformación en una otredad, en algo Ujú, nuevo, ujú, en algo diferente, en algo ujú, desconocido, sin dejar de ser yo ujú, también, ¿no? ujú. Sin perder mi identidad, porque eso sería ya un brote psicótico, ¿no? Sin Sí. perder mi identidad. Y sin Ujú, embargo, puedo crecer a ujú. través de otros. No, Como, no sé si me como expliqué. entregarte a la experiencia en busca de ampliar tu libertad de recibir, decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, sería una manera de decirlo, por supuesto, sí. Y ya sé que los conceptos filosóficos luego son extraños, ¿no? Por ejemplo, este de Ujú, metanoética. ujú, ujú, Pero bueno, la palabra griega meta tiene que ver con ir más allá de, ¿no? ujú, Ir más allá, dar un paso, dar un ujú, paso. Y noética es pensamiento, o incluso se puede traducir como espíritu y demás. ujú, Es un concepto fundamental, ¿no? ujú, ujú, Poder trascender lo que soy ujú, y al final de cuentas puedo percatarme de que lo que hay en el fondo es ujú. vacío, Sí. vacío. Que yo creo que ahí es donde cerramos yo solo sé que no sé nada. Al final, ¿no? Sí. Estamos cerrando el loop ahí con tal cual. Ahí quedó. Sí. Gennady, ¿dónde te pueden encontrar? Por ahí vamos a dejar igual todos los datos aquí abajo para que lo localicen, por si les interesa contactarlo, alguno de sus cursos y todo. ¿A dónde llevamos a la gente que nos está escuchando? Tengo una página en Facebook que se llama Radio Gestalt, así, Radio Gestalt. Muy bien. Estoy en Instagram como mi nombre, Gennady.filosofía.gestalt. Y Bien. en Instagram también hay un perfil de Radio Gestalt. Entonces, por esos medios, Lo ahí pueden anuncio contactar. mis cursos, publico fragmentos de mis conferencias y demás. Última pregunta, Gennady, para despedirnos. ¿Cómo te gustaría a ti que te recordaran? Ay. Al menos por ahora, en esta versión de Gennady hoy. Sí, me gustaría que me recordaran como, quizás como alguien que amistosamente llevó una forma diferente de pensar a los demás. Yo creo que la amistad es muy importante. La amistad, la benevolencia, el compañerismo, la reciprocidad, la cooperación. Yo no soy de los que piensan que la filosofía es una guerra. Yo más bien en ese sentido soy epicureísta, ¿no? Yo Ujú. pienso que eso hay una amistad que nos puede vincular y que nos puede llevar a esa transformación de la que hablo. Entonces creo que como un amigo, como alguien que no pretendiendo ser un profesor, ni un sabio, ni un gran filósofo, puede invitar a los demás a pensar de otra manera y al mismo tiempo a tener acceso también a otra forma de sentimiento. ¿Va?
Pues me gusta. Pues muchas gracias, te agradezco tu tiempo, también toda lo que compartes con nosotros. Si les gusta este video, suscríbanse, compártanlo para llegar a más. Como bien mencionabas, juntos logramos más. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias, Gennady. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias.